Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, no lo sé. Ahora aquí estoy muy tempranito por la mañana y estoy preparando el próximo eh, podcast, que a veces se me confunde y digo podcast. Esta trabalenguas inglés a veces. Y estoy preparando un poco la intro de las primeras menciones de Lilith o los escritos, poemas. Hay un poema muy importante de la época sumeria, Acadia, que voy a resumir y voy a hacerles una introducción. Ahora estoy preparando mi blog de notas, que es la herramienta que más uso en definitiva, porque el blog de notas es más rápido. Son notas, las notas son simples. Y de ahí después, si tengo que hacer más, escribir más o configurar un documento de manera especial o visualizado con imágenes, ya trabajo en Word o otros documentos, ¿no? Que podemos editarlos mejor. Pero en principio estamos aquí con el blog de notas. Bueno, ahora los dejo, sigo con esto y continúo. Hasta prontito. La epopeya de Gilgamesh. Hace 5000 años, un rey llamado Gilgamesh gobernó la ciudad mesopotámica de Uruk. Se convirtió en héroe y dios, y sus gestas lo hicieron protagonista de la primera epopeya de la historia, centrada en su desesperada búsqueda de la inmortalidad. Pronto entró en la leyenda, convertido en protagonista de la primera epopeya de la historia, un dramático relato sobre la búsqueda de la inmortalidad. El escriba Sinleki Unini, que significa Dios Sin acepta mi plegaria, traza estas palabras en lengua acadia sobre una tablilla de barro fresco. El poema de Gilgamesh es la primera epopeya de la historia. Sinleki Unini quizás la escribe hacia 1400 a.C., pero no es el creador de la obra, aunque su mano le da forma definitiva. El relato que pone por escrito se hunde en la noche de los tiempos, más de 1000 años atrás. Hace aproximadamente unos 6 milenios, en lo que hoy es Irak, se extendía la fértil llanura mesopotámica, atravesada por los ríos Éufrates y Tigris. En el sur de esa llanura, en el país de Sumer, se levantaba la imponente Uruk, la actual Huarca, cuna de su todopoderoso rey Gilgamesh. Por sus hechos y su fama, este personaje pasó muy pronto a la categoría de mito, convertido en protagonista de un ciclo de poemas sumerios que cristalizaron en la magna composición que lleva su nombre. Sabemos que hacia 2700 a.C. existió un personaje llamado Bilgamesh, luego escrito Gilgamesh, que los más antiguos textos en escritura cuneiforme sitúan en Kulab, un barrio de Uruk, en calidad de sacerdote rey. Gilgamesh también aparece en un famoso documento, la Lista Real Sumeria, redactada hacia 1950 a.C., que atribuye la fundación de esta ciudad, emplazada en la orilla izquierda del Éufrates, al rey Enmerkar. De acuerdo con la lista, Gilgamesh perteneció a la dinastía primera de Uruk. Fue su quinto soberano, reinó 126 años y le sucedió su hijo Urlugal. A Gilgamesh se le atribuía la construcción de las poderosas murallas de la ciudad. Según menciona una inscripción del rey Anam de Uruk, datada hacia 1825 a.C., y según recuerda también el poema, dichas murallas eran la estructura doble, una exterior
de la que tan solo restan trazas en el suelo, y otra interior de unos 9,5 kilómetros de longitud y 5 metros de espesor, reforzada con más de 900 torres semicirculares. Sinleki Unini organizó el poema en 11 cantos o tablillas. Este genial sacerdote, exorcista y escriba enriqueció el poema con otra narración sumeria que se ha hecho famosa, el relato del diluvio. A lo largo de las 12 tablillas del poema se perfila a Gilgamesh como un héroe mítico de 5,60 metros de altura, el doble que el bíblico gigante Goliat, compuesto en sus 2/3 partes de esencia divina, puesto que era hijo de Lugalbanda y de la diosa Ninsun, y que habla y se mueve entre los dioses como uno más de ellos. 2 serán las premisas de su actuación: la búsqueda de la gloria, que intentará alcanzar junto a su amigo Enkidu, episodios narrados en las 6 primeras tablillas, y, sobre todo, la búsqueda de la inmortalidad, que tiene lugar en un contexto narrativo sombrío, caracterizado por la soledad y el temor a la muerte, de la tablilla 7ª a la 11ª. A todo ello se añadió la 12ª y última tablilla, referida al más allá, sin conexión con el relato anterior, pero que permite a Gilgamesh ver el mundo que le espera tras la muerte. Luego veréis algunas imágenes sobre la zona de Uruk, la antigua Uruk, los restos y los mapas de las antiguas ciudades mesopotámicas, para que tengáis una idea de cómo era este reino, este país. Y aquí les voy a agregar también algunas menciones sobre Lilith en este relato. Es extenso, un poema bastante extenso, por lo menos para la época, y hay unas pequeñas menciones donde algunos dicen que fueron las primeras menciones a Lilith en este relato, en este poema. En la sección o en el canto o en el párrafo, Gilgamesh y los infiernos, y dice así: el árbol crecía, entre paréntesis, pero su tronco no producía follaje, entre paréntesis. ¿Por qué? En sus raíces la serpiente, que no conoce hechizo, había puesto su nido. En su copa el pájaro Imdugud había colocado a sus pequeñuelos. En su interior la joven Lilith había construido su casa. Y en otra sección de Gilgamesh y los infiernos, 7 talentos, 7 minas empuñó en su mano, y entre las raíces abatió a la serpiente, que no conoce hechizos. En su copa el pájaro Imdugud, tomados sus pequeñuelos, hubo de huir al monte, y en su interior la virgen Lilith, deshecha su casa, hubo de huir al desierto. Luego, más adelante, en el descenso de Inanna a los infiernos, para descender desde la gran altura al gran abismo, dispuso su pensamiento. La diosa, desde la gran altura al gran abismo, dispuso su pensamiento. Inanna, desde la gran altura al gran abismo, dispuso su pensamiento. Mi señora abandonó el cielo, abandonó la tierra para descender a los infiernos. Abandonó la soberanía, abandonó la señoría para descender a los infiernos. Luego voy a agregar este curioso párrafo del poema que se llama La creación del hombre. Todo está en el poema de Gilgamesh. Y dice: la creación del hombre. Cuando Marduk escuchó la palabra de los dioses, su corazón
le empujó a concebir obras artísticas y abriendo su boca se dirigió a Ea para comunicarle el plan que había concebido en su corazón. Voy a amasar sangre y formar huesos. Voy a establecer un salvaje cuyo nombre será hombre. Voy a crear el ser humano, el hombre, que se encargue del culto de los dioses para que puedan estar a gusto. Y voy a incluir un pequeño glosario de las diosas y los dioses nombrados en estos párrafos, en estas secciones del poema, para que tengan una idea más o menos de quiénes estaban hablando, ¿no? Por ejemplo, Imdugud, que se escribe I-M-D-U-G-U-D, Imdugud, y significa pájaro que representaba las oscuras nubes de la tormenta. Fue representado a menudo como un águila leontocéfala. Muchos autores ven el antecedente del mito pájaro Su. Vamos a ir un poco en esto. Como un águila leontocéfala, que significa león. Céfala es cabeza, o sea que supongo que tenía una cabeza leonina, como apariencia de león, con alas. Pasamos al próximo término, al próximo dios o diosa, y este sí, Lilith. Que bueno, Lilith tiene una interpretación muy generalizada y muy repetitiva, ¿no? Con la que no estoy de acuerdo, por eso hago yo todo este trabajo. En este relato, Lilith es un demonio femenino, figurado tal vez en lo que después sería el súcubo. La leyenda hebrea dio este nombre a la primera mujer de Adán. Asimismo, con el nombre de Lilith, la simbología conoció a un espíritu nocturno, enemigo de los partos y los recién nacidos, especie de lamia griega o romana. Siempre hablando de Lilith como un demonio y demonizándola, ¿no? Que es lo típico de la religión más allegada a la cristiana, ¿no? Que es cuando cambia realmente, que antiguamente no era esta simbología. Y en otros cultos, hablando en otros cultos. Pasamos al siguiente término, que es Inanna. Inanna es I-N-A-N-N-A. Esta es la señora de An, o si se quiere, dueña del cielo, señora del cielo. Fíjate, en esta etapa de la historia antigua, Inanna era la diosa, era mujer. Su nombre fue escrito de diferentes maneras: Nini, Nin-Anna, Inanna, En-Nin, etc. Fue la diosa del amor y de la guerra. En el período acadio quedó identificada con Ishtar, asumiendo entonces un papel religioso de gran relevancia. Pasamos al otro dios, Marduk, que es M-A-R-D-U-K, dios nacional babilónico, hijo de Ea y de Damkina. Tuvo por esposa a Sarpanit y por hijo al dios Nabu. Pasamos a Ea, casa del agua, nombre acadio del dios sumerio Enki. Fue la tercera divinidad en la tríada suprema, dios de las aguas, la sabiduría y patrono de las artes. Aparece en este mito como creador del hombre. Ea, que en definitiva está más relacionada con la tierra, es como artículo, se utiliza el artículo femenino, ¿no? Y aquí están hablando de Dios, de las aguas, la sabiduría. Van viendo que con los años, los milenios y las etapas, los mitos y las representaciones de los dioses fueron cambiando, la importancia también.
Bueno, hablando de historia, mitología muy antigua, estamos hablando de milenios antes de Cristo. Se dice que este poema, esta epopeya de Gilgamesh, fue la precursora de la Biblia, en definitiva. Hay cosas que se fueron ampliando, repitiendo, mejorando a conveniencia, de acuerdo a las épocas, ¿no? Y a las necesidades. Estamos hablando también siempre de esto, tiene que ver con la religión, es así, no deja de ser algo religioso, es un culto a un dios, a dioses, con una historia y un poema muy bonito, muy atractivo, pero es religión. Estamos hablando de religión mitológica. En definitiva, la religión, todas las religiones se basan en mitología, absolutamente todas, y algunas mitologías antiguas, a mi gusto y opinión, siempre fueron mucho más atractivas, más interesantes que la mitología actual, de las religiones actuales. Por eso mi orientación a la mitología y a la antigüedad, que fue realmente donde todo nace, donde todo se ha creado, todas las ideologías, los cultos vienen de la antigüedad, no son nuevos. Tienen que dar gracias, ya que les gusta tanto dar las gracias a la mayoría de los cultos, dar las gracias a los antiguos y a los antiguos dioses y diosas, más diosas, porque antiguamente las diosas eran más importantes, eran femeninas y eran más importantes. Había cultos especializados a las diosas que ahora existen prácticamente, salvo en muy pocos sectores. Así que con la epopeya de Gilgamesh es un poco hasta lo que se conoce, que yo creo que todavía es más antigua, la idea o la personificación de Lilith en la historia o en la mitología antigua. Esta es la mención más antigua hasta el momento que se conoce. Luego podemos pasar a las otras mitologías y culturas de otros sectores del mundo, a la asiática, por ejemplo, a la griega, a la romana, y todas tienen una Lilith en su historia, en sus cuentos, en sus personificaciones, imágenes. En algún momento iremos más en detalle sobre esto, sobre las representaciones simbólicas, que significan en definitiva lo mismo, son todas las Lilith con otro nombre, pero la simbología es la misma, ¿no? La importancia que le dan, y sí, como son algunas un poco más recientes, las religiones o cultos más recientes, la imagen de Lilith siempre está asociado a algo un poquito más oscuro, un poquito más demoníaco, a veces no tanto, algunas son más light, más suaves, pero siempre esta imagen de la mujer demonio a la que hay que temer y hay que rechazar, ¿no? Esta simbología que se quiso inculcar con un propósito claro. Para mí, por lo menos, pues nadie le había prestado atención hasta ahora, que se puso más de moda el feminismo, pero esto yo lo sé desde siempre, por suerte. Esta imagen, ¿no?, que se ha inculcado, que ya todos nacen creyendo que este ser despreciable, que se come a los niños, y claro, es la imagen, es la representación de la mujer independiente, de la mujer que toma decisiones, de la mujer que no quiere entrar en un formato cultural ya preestablecido. Por ser mujer tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro, tenés que vivir de determinada manera. Es esto siempre, ¿no? Es esto, es como nos han impregnado culturalmente desde los inicios de la vida de cada uno, sin darnos cuenta. Ya tenemos una idea preestablecida de lo que es esto, de lo que es lo otro, de Lilith, sin conocerla, ya igual la conocemos, porque todos tienen en el imaginario, en la cabeza,
en su psicología impregnada esta idea de que la mujer no tiene que ser ni tan independiente ni esto, tiene que hacer su vida de familia y tiene que estar y no puede tomar otras decisiones. Ahora han cambiado algunas cosas, pero otras siguen iguales. Estamos bajo el yugo como estuvimos durante milenios, porque es así, estuvimos durante milenios. ¿Cuántos milenios más necesitaremos para desprendernos de esto? No basta solo con querer cambiar algunas cosas, hipotéticamente hablando, porque de la teoría a la práctica hay mucho trecho, ¿no? Como le dicen, hay mucho camino por andar. Esto no es teoría, esto lleva mucho tiempo cambiarlo, y va a llevar mucho tiempo cambiarlo de verdad, porque tendrán que venir las nuevas generaciones, las que no están tan impregnadas con esta prehistórica visión de la mujer en la sociedad y en la vida en general. Bueno, espero que les haya gustado y pasaremos al próximo tema, que ya veré cuál y les iré anunciando. Pues muchas gracias por escucharme, esta vez un poquito más largo, pero espero que les haya interesado. Adiós, buenas noches o buenos días.